Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y lo sé. Llevaba un tiempo perdido, pero estaba resolviendo unas cuantas cosas, universidad, trabajo, otros cursos que doy online. Pero búscate una botella de agua, un refresco, un jugo, una bolsa de Doritos, lo que sea, porque vamos a estar como 25 minutos hablando de un tema que yo sé que seguramente yo has escuchado, mucha gente te ha hablado de él, mucha gente te ha hablado cosas aburridas de él, pero hoy vas a descubrir cosas que no sabías de la mejor manera, de forma amena, de forma divertida y de forma dinámica, porque los libros muchas veces, solamente leyendo los libros, como que la imaginación no corre mucho. Así que vamos rápido al mapa, porque lo primero que te quiero enseñar es que hoy vamos a hablar de la historia de Estados Unidos, pero vamos a hablar más que de Estados Unidos, por qué esta gente que estaba en Europa, a partir de un momento específico de la historia, van a empezar a buscar rutas nuevas para llegar a otros países, para llegar a otros lugares. Así que vamos al módulo, y el módulo, que lo tengo por acá, comienza hablando de la lección que tiene por título El poblamiento de América. El tema es la expansión europea en América. Miren, esta lección es un poquito larga, así que voy a cogerme un tiempo, pero tiene muy buena información. Como siempre he dicho, yo no soy tu profesor, yo no soy tu maestro, tienes que hacer lo que tu maestro diga. Esto es solamente para ayudarte a entender mejor el material. Vamos a empezar hablando de los vikingos, los españoles, los ingleses, los franceses y los holandeses, de un montón, pero un montón de personas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a decir? Tenemos que decir que durante el siglo XIV, que son los años 1300 al 1400 o al 1399, esta gente, los europeos, van a pasar unas crisis económicas, unas crisis de dinero, unas crisis de capital, por unas razones específicas. Las razones para esta crisis, las razones tienen explicación, obviamente. La primera es la falta de interés en la manufactura. O sea, a la gente como que dejó de interesarle o dejó de gustarle la cuestión de manufacturar las cosas, de crear las cosas. Eso tiene una razón de ser. No sé si hablemos de esto en esta parte del módulo, pero eventualmente hablaremos de ella. Si no, cuando toques historia universal o en la universidad, porque ya tú estás en 11 probablemente, vas a entender por qué la gente de repente dejó de interesarle la manufactura. Interesantemente, dejó de gustarle o dejó de atraerle la manufactura. La otra de las razones es el comercio. Le dejó de interesar la manufactura y el comercio. Pero sobre todo la sucesión de varios desastres naturales que pasaron también en Europa y la falta de tecnología. Esto estamos hablando siglo XIV, año 1300 a 1399. Ahora, como bien dice más abajo, a partir del siglo XV, esa mentalidad europea va a ir cambiando. Esa mentalidad europea de pensar como el siglo XIV va a ir cambiando. Se van a dar en Europa unos procesos históricos muy importantes. Ustedes tienen que haber escuchado el Renacimiento, el humanismo, más o menos, yo sé que se acuerdan de esas cosas en las clases que le dieron. Bueno, pues entonces se fueron dando precisamente esos procesos y la mentalidad del europeo va a ir cambiando. Esa mentalidad va a ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va a unir, como bien dice el módulo, con los adelantos tecnológicos de la navegación. Ya para el siglo, y voy a darle un poquito de zoom in aquí, déjenme ver si me sale. Vamos a ver. Ya para el siglo, aquí, se ve mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Ya para el siglo XV, que son los años 1400 al 1499, ya habían adelantos en la navegación, había muchos instrumentos de navegación que se fueron añadiendo, no necesariamente fueron inventados por los españoles o por los europeos, no fueron necesariamente inventados por ellos, fueron instrumentos y fueron tecnologías que ellos fueron adquiriendo de otras culturas. Eso lo vas a estudiar, lo puedes conseguir, la llegada del astrolabio, la brújula mejorada, los mapas mejoraron un montón, pero sobre todo, ¿qué cambio hubo fuerte? Cambios políticos y el surgimiento de un capitalismo. Recuerda que el capitalismo es una idea económica o es una realidad económica en la cual lo que vale ahora no es si tú tienes 60 cabras o, 80, o si tienes 80 vacas o 7 fincas de trigo y con eso te da para alimentar a tu familia y a 2 familias más. Es cuánto tienes de capital. ¿Cómo conviertes eso que tienes en capital? Lo que vale es el dinero. ¿Cómo convierto esos bienes en capital? Y ya el mundo se iba abriendo un poco a eso. Pues miren, para que sepan, vamos al módulo otra vez. Antes de Colón, los vikingos en el siglo X. Ustedes están en grado 11, deben tener como algunos 17, 16 años. Yo creo que ya por lo menos pueden verse uno o dos capítulos de la serie de Vikings.
con el debido permiso de sus padres, obviamente. Voy a abrir esto un poquito más aquí para que se vea mejor. Pues esa serie de Vikings tiene, y es una serie hecha por History Channel, tiene mucho de lo que habla aquí. Los vikingos en el siglo X, año 900 al 999, ya habían llegado a las tierras de América del Norte, 5 siglos antes de lo que llegaran los europeos, de lo que llegaran el resto de los europeos, ¿no? Estos eran grandes guerreros, como dice ahí. Miren, el nombre famoso, Eric el Rojo. Yo sé que ustedes ya tienen 17 años quizás, pero recuerdan que vieron How to Train Your Dragon, la película. Pues miren, muchos de esos personajes están basados en estos otros personajes históricos que sí existieron. Eric el Rojo, que entró por Groenlandia. Leif Erikson, que era su hijo, que llegó a Terranova, lo que es Canadá, en el año 1001. Entonces, otros vikingos siguieron fundando colonias. Más abajo en el módulo es que entramos a lo que nosotros conocemos. En el siglo XV, otros europeos comenzaron a migrar hacia América. Siglo XV, años 1400 a 1499. Ahora, como bien dije, hay unas situaciones políticas que se dan, tecnológicas también, y recuerden, cuando yo hablo de tecnología, cuando se habla de tecnología en historia, no estamos hablando de teléfonos celulares nada más, o cosas electrónicas, o el internet, o esta cámara que me está grabando a mí, o este teléfono, o estos audífonos. No. Estamos hablando de cualquier instrumento que al mejorarlo me permita a mí hacer un trabajo más fácil, más efectivo, más rápido. ¿Okay? La rueda cuando se inventó era tecnología, la pólvora era tecnología, el primer teléfono era tecnología, la comunicación satelital era tecnología, porque me permitía hacer un trabajo diferente de una forma más rápida y más eficaz. Imagínese usted cómo se movían las cosas antes de inventarse la rueda. Le dejo esa asignación mental para que la hagan. Pero nada, ninguna de esas cosas fue más importante para la expansión europea hacia América o hacia otra parte, porque ellos todavía no sabían que era América, que la caída de Constantinopla en el 1453. La caída de Constantinopla en el 1453 va a ser ese suceso histórico fulminante que va a hacer que los europeos, específicamente los españoles y portugueses, empiecen a buscar otras rutas de comercio. Y les voy a explicar por qué. Vamos al mapa rapidito, porque en el mapa yo voy a poner este nombre. Me sale como realmente Istambul, que es el nombre que tiene ahora la capital, en Turquía. Voy a ir para allá. Vamos en el mapa corriendo para Constantinopla, porque yo tengo que explicarles por qué Constantinopla es tan importante. Vamos a ver si el mapa me puede entrar hacia allá en forma 3D. Y ahí estamos entrando. Miren, Constantinopla, que es Istambul hoy día, la capital de Turquía, es ese pedacito de tierra. Y usted va a decir, diatre, profe, pero en serio, por ese pedacito de tierra vamos a hacer un issue. Pues ¿saben qué? Por ese pedacito de tierra hicieron un montón de issues, un montón de problemas. Gente, este pedacito de tierra que está dividido aquí, miren esta agua aquí chiquitita, que usted puede pasar en un barco. Por ahí se pasaba cuando venía la ruta de comercio desde el área este, China, India. Cuando la gente venía o iba para allá y buscaba especias, sal, pimienta, plantas de especias que a lo mejor usted hoy siembra en su casa o cosecha en su casa, pasaban por ahí. Entonces miren esto. Voy a dar para atrás rapidito. Miren esto. Esto por aquí, y están viendo el cursor, esto es China. Esto por aquí abajo es India. Todas esas cosas que se compraban en China, en India, cerca por aquí, y la gente iba subiendo por esta ruta, y voy a trazar la ruta más o menos aquí usando las reglas. Compraban aquí, luego paraban aquí, luego iban aquí. Hay un montón de mapas sobre la ruta de la seda y la ruta de las especias, y no es la única que había. Pero todas ellas, o la mayoría de ellas, pasaban por este punto. Y aquí voy a terminar el mapa porque voy a darle para acá. Porque por ese punto, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban ahí, tenían por obligación que cruzar de un lado de esta parte del mundo a esta parte del mundo. ¿Por dónde? Por ese estrecho, por esa capital, por Constantinopla. Por eso es que Constantinopla es tan importante y es tan rica, porque por ahí pasaba mucho comercio. Cuando los otomanos dominan eso en el 1453, como dice el módulo y como dice la historia, ¿qué es lo primero que ellos van a hacer con ese pedazo de tierra, gente? Ellos van a trancar, van a poner como un candado, van a cerrar todas las vías. No se puede pasar comercio. Ellos son los nuevos dueños del pedazo. Ellos son los nuevos dueños del canto. Y Europa va a caer en una histeria brutal. ¿Por qué? Porque no hay donde comprar sal, pimienta, como les dije, hierba, tela, textiles exóticos. O sea, el comercio se va a ir acabando. Entonces, ¿qué pasa con esos europeos? Van a decir, bueno, no podemos hacer eso.
no podemos irnos por ahí, obviamente no podemos irnos por arriba, el frío está matador y ya aquí habían países que cerraban las fronteras. ¿Qué vamos a hacer? No podemos cruzar el desierto en África, pues no solamente por el desierto, sino porque habían personas viviendo ahí que no necesariamente eran muy amigos o muy queridos de los españoles. Así que se van a inventar unas cuantas ideas nuevas y para eso voy a ir al módulo, porque el módulo me va diciendo que entonces, cuando voy acá abajo, en el 453, cuando cae a manos de los musulmanes, ya hablaré de eso, es el momento más importante, un momento relevante. Para mí es el momento más importante para yo hablar de por qué hay una expansión europea hacia otras partes. Esto creó la necesidad de buscar nuevas rutas hacia las Indias. Ellos llamaban a las Indias a todos los países que estaban en Oriente, cerca de las Indias, de la India, perdón, China, Japón y toda esa cuestión. Los navegantes más adelantados de Europa en ese momento, que eran los portugueses, porque obviamente cuando vamos al mapa, y vamos al mapa una vez más, y lo voy a enseñar para que salga aquí, vamos a buscar a Portugal, vamos a borrar esto y vamos a poner Portugal. Miren, Portugal, para que vean dónde queda Portugal y la importancia de Portugal, esos principios, o por lo menos antes del descubrimiento, Portugal queda mirando al mar, justamente al lado de España. La primera idea que tuvo Portugal, la primera manera que ellos pensaron en resolver este asunto de que se cierre la ruta del comercio y tengo que buscar otra ruta, es la siguiente. Ellos dicen, bueno, pues yo creo que nosotros podemos soltar un barco, y voy a darle aquí zoom out bastante, y sacar un barco de aquí, de Portugal, que tiene costa, ir bordeando África. El problema con esto, miren, esto es aguas de diferentes temperaturas, diferentes tipos de marejada, llego abajo casi al polo sur, subo por aquí, paso por entre medio de Madagascar, que no creo que fuera muy seguro en ese momento, sigo por acá, entonces tengo que bordear la India para entonces por lo menos poder llegar a China para hacer el comercio y después regresar por el mismo camino. Primero que todo, vamos a hablar claro, era mucho tiempo de comercio, o sea, tú literalmente esperabas demasiado tiempo. Número 2, era bien peligroso. ¿Por qué era bien peligroso, gente? En todas estas costas de África, sobre todo en esta parte que estoy señalando con el cursor aquí, voy a dar zoom in, toda esta parte estaba lleno de personas, tribus, sociedades, pueblos que a lo que se dedicaban era esperar que pasara un barco por ahí, montarse en embarcaciones de ellos y hacerle el ataque tipo pirata, a robarle las embarcaciones, a robarle los víveres. Imagínese usted hacer un viaje de 1 o 2 años para buscar material y mercado o cosas de mercado para cuando regrese le quiten todo. Oye, no vale la pena, no vale la pena y es muy arriesgado. Entonces vamos al módulo, porque entonces el módulo nos dice que este señor que está acá arriba, Cristóbal Colón, que no era español, va a tener una idea y va a decir, si tú me das unos barcos, le va a decir a varios gobiernos y a varios reinados, le va a decir, yo tengo una idea. Yo pienso que si yo salgo en un barco en dirección hacia el occidente, o sea, hacia el oeste, yo voy a llegar a las Indias. Colón no sabía que se iba a encontrar con América de frente. Mire, yo le voy a enseñar el mapa. Colón pensaba esto, y vamos a borrar esta medida. Colón pensaba que tirarse en un viaje, en un barco por aquí, y salir del banco por aquí, él iba a poder hacer esto sin necesidad de chocar. Para él no existía América en el medio, y que él iba a llegar por todo esto hasta China. Y usted va a decir, pero es igual de largo el viaje, Alex, y bueno, la realidad es que Colón no sabía que la Tierra era tan grande. Es bien importante cuando uno va a estudiar historia tener conocimiento o por lo menos que le hayan explicado otras cosas de ciencias naturales. Al no existir América en el medio, intente sacar América del medio del mapa y ese mapa mundi, ese globo terráqueo se va a hacer más pequeño y la distancia va a ser más pequeña. O sea, esa distancia que él pensaba que era más pequeña, pues era mucho mejor que volver a África, como habíamos dicho. Pero el problema de eso, y vamos al módulo, es que Colón no va a conseguir primero que la auspicien el proyecto. Colón va a ir a diferentes lugares. Primero va a ir a Portugal. Portugal le va a decir que no. Increíblemente, después que le dicen que no, mandan un barco detrás de él a ver. Como que dice, vamos a decirle que no porque no hay chavos, no nos queremos arriesgar. Pero tan pronto él salió, le mandaron un barco de atrás. Como que dice, vete detrás de él a ver qué consigue él, a ver si nosotros podemos ir detrás. Después se va a establecer un tratado de que Portugal va a ser dueño de una parte del mundo, España va a ser dueño de lo que se explore en otra parte, pero eso lo van a trabajar ustedes después. Miren, lo importante de Colón es que logra convencer a la reina. La reina convence a su esposo,
Colón convence a la reina, y no es Colón solamente, Colón tenía un séquito de personas abogando por él, desde la iglesia, gente con dinero, gente que quería montarse en el proyecto. Esto era un proyecto bien lucrativo. Tú metías un par de pesitos, tú auspiciabas a Colón, y de lo que saliera de ahí, Colón tenía que pagarte. Convencen a la reina, y la reina convence a su esposo Fernando, esto porque les convenía económicamente. Estaban en un proceso de ellos de reformación de esa España, de lo que va a ser España eventualmente, y le dan los chavos. ¿Por qué estamos hablando de esto si esto es una casa de Estados Unidos? Porque mucha gente piensa que las primeras colonias o las primeras personas que llegaron a Estados Unidos fueron los ingleses en el 1607 en Jamestown. Hablaremos de eso eventualmente. Los españoles habían llegado mucho antes, los vikingos llegaron antes, como ya les expliqué. Pero ¿sabes qué? No solamente eso, Juan Ponce de León llegó a la Florida en el 1513, 2 veces. Te voy a enseñar el módulo para que veas. 2 veces llegó Juan Ponce de León a la Florida. 2 veces, y las 2 veces le dieron por encima el cocote. La segunda vez les petaron una flecha envenenada y el tipo las lió, murió, literalmente se murió. Entonces, en el 1565 se funda San Agustín, que es el primer poblado, o el poblado europeo, perdón, más antiguo de los Estados Unidos. Es el poblado europeo más antiguo de Estados Unidos. Oye, eso no es Jamestown. Lo que pasa es que en Jamestown van a pasar otras cosas. Otros personajes importantes: Francisco Vázquez de Coronado, que exploró básicamente todo lo que era el sureste, el Gran Cañón y todo lo demás. Hernando de Soto, que llegó a Georgia, y en el 1603, y aquí lo dice, mira, lo marqué aquí, llegaron incluso a Alaska, a lo que es Alaska, hasta allá arriba. O sea que esta gente llegó bastante, exploró bastante, pero realmente el módulo nos dice que ellos no se interesaron por establecer allí procesos de conquista o colonización como tal, como lo van a hacer los ingleses con Jamestown, porque no habían actividades mineras que a ellos les interesaban. Por eso se quedaron en el Caribe, porque en el Caribe tenían lo que estaban buscando. Recuerden los intereses, y esto es algo importante para ti, estudiante de grado 11 de Historia de Estados Unidos. Los intereses que trajeron a los europeos españoles aquí a América, o a explorar lugares que después se van a dar cuenta que es un continente como América, no son los mismos intereses que trajeron a los ingleses. ¿Por qué vinieron los primeros europeos? Los de 1492, porque estaban buscando una ruta alterna para las Indias. Había que conseguir una ruta económica alterna. ¿Por qué vinieron los colonos o los ingleses de 1607, los famosos peregrinos? Porque estaban huyendo de unas situaciones sociales específicas que las vamos a estudiar aquí, no solamente religiosas. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. En una yo voy a buscar una ruta, pero no necesariamente me voy a quedar. Después es que deciden quedarse. En otra yo voy huyendo y quiero buscar un sitio donde vivir. O sea, son dos cosas distintas. Francis Drake en el 1579 reclamó las costas de California. Eso tuvo cero impacto porque eso no pasó nada, no hubo consecuencias ningunas. En el 1608 Manuel de Champlain fundó la ciudad de Quebec. Eso ustedes lo pueden buscar en un mapa, la ciudad de Quebec. Después se le llamó a una zona la Nueva Francia. Se fundaron las ciudades de Nueva Orleans, muy importante en la historia de Estados Unidos, que fue una ciudad fundada por franceses. Por eso usted ve en Nueva Orleans, sobre todo estas calles, Bourbon Street y eso, tienen mucha ascendencia francesa, incluso la comida también. Miren, quiero llegar aquí. Esto me gusta mucho. Henry Hudson, un marino inglés, en el 1609, 2 años después que llegaran los primeros colonos a Jamestown. Siempre voy a recurrir a esa fecha, 1607, porque en 1607 es la fecha como que comienza la colonización por los ingleses de Estados Unidos. Pero en el 1609, 2 años después, Henry Hudson exploró el río que conocemos hoy como el río Hudson. Ya saben por qué, porque era el apellido de él. Y obviamente en el área de Hudson, en lo que hoy es Nueva York. Y en esto sí yo tengo que ir un momento al mapa, y voy a compartirles el mapa. Voy a borrar esto porque esto a mí me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de visitar Nueva York, y yo sé que algunos de ustedes irán o han ido, para que lo vean entonces de otra forma cuando vayan, o si quieren recordar. Miren, cuando yo voy a Nueva York, y vamos en el mapa 3D, es una ciudad hermosa para visitar. A mí no me gusta mucho para vivir. Este río que entra por aquí, y lo voy a hablar así, mira, este río que va entrando por aquí, este cuerpo de agua que entra por esta parte, y no tengo el nombre, fíjate, no sé por qué, parece que no estoy dando suficiente zoom in o suficiente zoom out, pero todo esto es el río Hudson. Déjenme ver si yo puedo prender aquí, aquí, se supone. Ok, míralo ahí, muy bien, ahí lo prendí. Toda esa área, todo ese río
de la bahía, que sube por aquí, todo esto es el río Hudson. Esto es lo que exploró ese señor, ese capitán realmente exploró toda esta área. Y obviamente, es como nos dice, se va a convertir en lo que va a ser New York, que obviamente una de las partes más importantes de Nueva York es Manhattan, que es este pedazo de tierra que está aquí. Aquí está el Parque Central, muy bonito, muy bonito. Busquen mapas, informaciones, búsquenlo en internet, les va a gustar. Mira, el río Hudson, todo este río Hudson. Y es bien impresionante porque cuando usted va en un tour, quedan en un barco aquí, que ahora mismo yo sé que si yo suelto el muñeco en el agua, probablemente no me lo va a querer hacer. Pero si usted va en ese tour en el barco, usted va viendo y le explican que esa fue la misma vista que tuvo este señor cuando empezó a explorarlo. ¿Ve? Cuando usted va para la Estatua de la Libertad, que usted va por ese río, antes entrando a Manhattan, le explican que precisamente eso fue lo que vio Henry Hudson, que está ahora mismo en el módulo. En el 1624 es que se funda la ciudad de Nueva Ámsterdam, lo que hoy conocemos como Nueva York. Ya vamos en Estados Unidos, ¿vieron? ¿Por qué yo les explico esto, gente? Para terminar, ¿por qué les explico esto? Porque cuando vayamos a hablar en la próxima clase, de hecho el próximo tema del módulo se llama la sociedad colonial de peregrinos a Colón. O sea, cómo esos peregrinos que llegaron huyendo por muchas razones, que no son solamente económicas, se convirtieron en colonos. Antes de yo entender eso, yo tengo que entender que ya había llegado europeos a Estados Unidos. No solamente europeos, ya yo vi en las unidades anteriores que ya habían tribus indígenas en los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando de un lugar que ya vivía gente, tribus indígenas, que ya había sido explorado por los españoles, aunque no se habían querido quedar en un proceso de colonización, y que en el 1607 van a llegar unos peregrinos ahí de Inglaterra que están huyendo de unas situaciones específicas que las vamos a explicar en la próxima unidad, y llegan a lo que es Georgetown, en Virginia, perdón, y se van a quedar. ¿Por qué se quedan? ¿Y por qué desde ahí? ¿Y por qué sobreviven ahí? ¿Cómo sobreviven? ¿Quién les ayuda? ¿Por qué se había venido otra gente y no se quedaron? Eso es bien importante entenderlo. Eso es bien importante entenderlo porque eso nos va a ayudar a entender incluso cómo es la sociedad de Estados Unidos hoy día y por qué el estadounidense reconoce en su historia como que fueron primero un asentamiento que fueron expandiéndose. Es bien importante saber eso. Como siempre te digo, yo no soy tu maestro, yo no soy tu profesor. Tienes que hacerle caso a tu maestro, pero esto es una idea, un esfuerzo que yo hago para que los estudiantes se sigan integrando y se sigan interesando por la historia. Sobre todo la historia de Estados Unidos, los de grado 11, porque la historia de Estados Unidos es muy importante y ya ustedes están a 1 o 2 años de obtener, obviamente, el derecho al voto. Usted vota por el que usted le da la gana, pero políticamente nosotros somos un país relacionado con los Estados Unidos. Tenemos que conocer, y no por obligación, tenemos no el requisito, la responsabilidad de conocer nuestra historia, pero también la historia del país con el que nos relacionamos, que es Estados Unidos, que ya vemos que no solamente es Inglaterra, tiene que ver mucho con España y hasta otros países. Nos vemos en la próxima.